Podcast patrocinado por TM. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. El día de hoy hablaremos de la música, pero nos meteremos al corazón, al alma de la música, es decir, a la música antigua. Esa música que es desde el año 500 al 1600, si no me equivoco. ¿Qué podemos decir sobre esa música antigua, Violeta? Pues de lo que sé e investigué antes de venir al podcast es que los primeros humanos de la prehistoria utilizaron lo que tenían en la mano para crear música, su cuerpo y su voz. A lo largo de miles de años refinaron sus habilidades musicales y comenzaron a crear instrumentos musicales hechos de madera, huesos y cerámica. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, el nivel musical ya era muy refinado. Se contaba con instrumentos musicales complejos, instrumentos de aliento, de cuerdas, arpas y percusiones. Vaya, sí que investigaste, pero no eres la única que se preparó para el tema de hoy. Lo que investigué yo es que posteriormente los griegos le dieron una importancia enorme a la música. Entendieron que ésta respondía a principios matemáticos y acústicos que poseían un sentido místico y espiritual, directamente relacionado con la composición del universo. Así es, después de la antigüedad clásica o grecorromana dio origen al arte clásico, que en sus aspectos de arte visual y sobre todo en arquitectura y escultura influyó de modo extraordinario en la conformación del arte occidental, así como su producción literaria, filosófica, científica y jurídica lo hizo igualmente en la cultura de la civilización occidental. Sí, y los aspectos musicales, en cambio, no pudieron conservarse del mismo modo, dada su propia naturaleza efímera y su transmisión mediante el ejemplo, pues no se desarrollaron de formas de notación musical. Sin embargo, hay testimonios literarios y reproducciones artísticas que permiten ver la importancia de la música en esta época y otros lugares. En efecto, luego de que Roma conquistara Grecia, los romanos apreciaban mucho los logros musicales griegos, los aprendieron y adaptaron a sus propias tradiciones. Por ello, a los romanos les debe la consolidación del uso de anfiteatros para conciertos, la integración de la música en las obras teatrales como elemento fundamental y avances importantes de las técnicas vocales e instrumentales. Un dato curioso es que desde los tiempos más antiguos en China la música era tenida en máxima consideración. ¿En serio? Bueno, también investigué que en Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio. Acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias del palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. Cada una de las civilizaciones que tuvieron allí presencia dejó su pozo cultural y sus influencias musicales. Y en Egipto, la música poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de 7 sonidos. Este pueblo contó con instrumentaria rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerda y el oboe doble como instrumento de viento. La música egipcia intervenía en todas las etapas de la vida. Bailarinas y flautistas acompañaban a los trabajadores en el campo o en las fiestas de vendimia. Particular relieve o desarrollo se daría en los templos y ceremonias religiosas. Los egipcios también desarrollaron la música en el ámbito militar. Los instrumentos musicales que destacan en Egipto son el arpa, la lira, el laúd y el sistro. De hecho, el sistro es un instrumento de percusión con un macro de madera de forma de U y unas barras metálicas. Y los instrumentos de viento contaban con la flauta recta, la chirimía doble y además en los desfiles militares se usaba la trompeta. Ahora pasaremos por último a uno de los temas más interesantes, la escritura musical. Los griegos la realizaban con las letras del alfabeto, existiendo distintas escalas que a su vez formaban modos, que es de donde se derivan nuestros tonos modernos. Algunos de estos modos siguen considerándose hoy escalas modales o griegas, incluso se han usado en la música popular. Exacto, tocaste el tema clave en mi opinión, De la gran importancia que la música alcanzó en Grecia son tales los eventos como la competición musical que se celebraba en todos los años en Atenas, las canciones que acompañaban las representaciones teatrales y los frecuentes festivales en honor al dios Dioniso. Los instrumentos musicales más destacados fueron el arpa, la lira, la cítara, el aulos, que es como una especie de flauta de doble cañón, la crotola, que esas son como las castañuelas,
y los quimbala, esas son como los címbalos, el sistro y varios tipos de tambores como por ejemplo el timpanón. La lira y la cítara fueron los instrumentos reservados para las polis, tal y como se muestra en algunas esculturas o dibujos, son los más usados en la vida musical cotidiana. Cierto, nos gustaría seguir hablando, pero nos iremos a otra época y no queremos tocar otros temas. Así que sería todo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y esperamos que les sirva esta información que les acabamos de dar y vean lo interesante que fue la música en la antigüedad. Hasta la próxima. Antes de irnos, me gustaría dejarles esta pequeña pieza sobre cómo era la música antigua para que se den una idea. Y con eso sería todo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Denle play a la canción. Podcast patrocinado por TM. Gracias por escucharnos.